Quiero saber si es cierto de ese famoso túnel. Es lo que me motiva a mí y a todo el pueblo. Que sabemos que existe. Hay muchas evidencias. Que hay uno muy grande que está desde la entrada de Ures hasta el municipio, la plaza y la iglesia. Estaba en la correccional ahí en la escuela, ¿no? Pero no sé en qué parte, no sé. Lo malo es que están escondidos, no los abren, no sé. Hay gente que no sabe esas cosas. Pero dicen que sí es cierto, que sí existe. Pues sí creo yo, porque aquí hay muchas historias de eso de los túneles. Yo nomás vi la puerta y dije, ¿y esto qué será? Ni el caso. La abrí, cerré, me salí. Pues se oyen tantas cosas y tantas cosas pueden ser. Pero nunca se ha llegado a cabo de descubrir uno porque le da miedo descubrirlo. ¿Y cuántos años han pasado y no se ha movido nunca nada? El pueblo fue fundado en 1644. Una zona rica con mucha agricultura y ganadería. ¿Qué no pueden haber hecho siendo capital en aquel tiempo que no había otras cosas? Yo sí creo. Ojalá llegara a ser cierto. Entre muchos habitantes de Ures se ha dado la creencia, la hipótesis, y yo creo que de buena fe, desde luego, de que Ures estuvo cruzado por muchos túneles. Me parece más que nada una fantasía. La historia de Ures cuenta que hay túneles. Este pueblo, siendo un pueblo colonial, estaba supeditado y estuvo mucho tiempo sufriendo los embates de los apaches, de los yaquis. Que asolaban los pueblos y todo. Bueno, en ese tiempo estaban pues casi en guerra, por decir algo ahí. Pues había muchos indios, dije él. Tal vez por eso hicieron esos túneles. Nada de eso. Los apaches simplemente no atacaban poblaciones formadas, ni siquiera ranchos donde hubiera bastante personal se atrevían a llegar. Ellos eran merodeadores más que nada de los caminos o de las afueras de las ciudades. Entonces, los túneles no tendrían razón de ser si no llegaban a Ures prácticamente. Las versiones de los túneles son muchas y hay algunas con una certidumbre real, ¿no? De que que no cabe duda de la existencia de los túneles. Debe de ser cierto. Debe de ser cierto. La gente no habla nomás por hablar. Hay muchas evidencias. La que a mí me consta ocurrió hace 6 años, estamos hablando del año 2006, cuando se empezaron los trabajos de remozamiento de lo que hoy es el juzgado de primera instancia mixto. En una de los salones aledaños, ahí se impartían clases de artes marciales y uno de los muchachos en uno de los ejercicios pisó el suelo, se hundió y se cayó. Entonces ahí descubrieron que había un túnel. Los que yo conocí estaban allá por la Escuela General Piña y se venían hasta pasar por la plaza y luego ya pasaban allá a la correccional. O sea que salió en la secundaria cuando andaban haciendo unos salones. La pura pared así, pared de ladrillo, así como las paredes que hace uno para las casas. Muy antigua, estaba como unos 2 metros, pero nunca lo descubrieron, pues nunca lo destaparon, nada. Pero ya había oído historias de ese túnel yo. No creo que todos digan mentiras. ¿Por qué voy a poner mentiras ahí? ¿Yo qué gano con decir que en mi casa hay un túnel, pues? No pueden inventar eso, pues ¿cómo van a inventar? No hay túneles. Eso es la afirmación más contundente que he podido recoger a lo largo de todas las investigaciones que hemos logrado hacer al respecto. Sí hubo todo un sistema de irrigación,
se trataba de canales o acequias y cruzaban ures. Y como la gente veía pues que al hacer una excavación en sus casas, en sus domicilios, para hacer una cimentación, para levantar un muro, se encontraban con que había ese hueco por ahí, perfectamente ademado o sacado a plan, como dicen coloquialmente los albañiles. Se creía que eran túneles cuando no, eran canales, y se encuentran todavía, creo yo en este momento, algunos vestigios de lo que fueron registros de esos canales para cambio de dirección de las aguas que por ellos corrían. No, los túneles no existían para personas comunes y corrientes o trabajadores que no tenían ningún poder económico. A mi imaginación, mi curiosidad es que esos túneles, como también eran secretos, confidenciales y eso. Exactamente, tenía necesariamente que estar en la secrecía. La gente que los hacía no podían salir a la calle y decir, por aquí pasa, por aquí es. Yo entiendo que ese tiempo fue precario, y las mismas gentes que los hacían, para que no dijeran por dónde iban, y hasta la fecha es un secreto, los mataban. Yo creo que todo lo que se basa en algún argumento endeble desde la base, pues yo creo que lejos de favorecer, afecta negativamente. Cuando yo estaba en 6º año, me acuerdo que cuando terminaba el recreo sonaban el timbre y nos formábamos todos los grupos para entrar cada quien a su salón. Y ese día había llovido mucho y nos tocó formar fila debajo del corredor, en el suelo, en el piso. Y cuando yo pisé, se hundió y volteamos todo, porque yo grité y volteamos, y ya nos quitó la directora de todo de ahí, y vimos que había escalones. Y a los mozos los pusieron a terraplanar ahí. La directora nos dijo que no tuviéramos miedo, que nos acordáramos que ahí había sido Palacio de Gobierno, y era un pasillo por donde se comunicaban a la casa de Darío. La casa de Darío Romo era la casa de gobierno donde vivía el gobernador y su familia. Como te dije, no sé si iría para dormirnos. Total que de mi mamá oí que tendrían unos 15 años las muchachas esas que bajaron al sótano, que estaba en la correccional ahí en la escuela, ¿no? Pero no sé en qué parte, no sé. Primero decían que batallaban con un viejito que cuidaba la entrada. Batallaban para entrar, muchas veces no quería darles permiso. Y cuando llegaban a lograr que venía la hija del señor ese, el velador, se metían 3, 4 muchachas, 5. Pero era como cuarto con escalones, 6 o 7 escalones, de madera, los escalones. Y el piso también de madera. Y los cachetes a los lados de madera. Total que había muchos rifles, que había cadenas con bolas de fierro. Si a la buena, y hasta parece que cañones había, según, ¿no? Parece que había cañones. Y les daba mucho miedo caminar más adentro. Entonces el que cuidaba la entrada, el señor ese, porque no sé cómo se llama, ¿no? Le decía, vénganse, ya está bueno. Y en aquellos tiempos pues hacían caso, se devolvían a los 20, 30 metros. Hubieran sido los chamacos de ahora, pues no hacen caso, ¿no? Pues estaba morro, yo unos 10 años. Andamos en el corral de enseguida de la casa y se nos brincó una pelota, la seguí y llegué a una base de cemento como de unos 4 metros, cuadrados. Y cayó la pelota a un lado, pues ya curiosidad de uno me metí, había una tapadera, la levanté, me asomé, se veía una vislumbre de un pozo de abajo de agua y unas escaleras, unos escaloncitos angostos. No, pues me deslicé, me metí yo, pues no, pues era medio vago, travieso, ¿no? Me bajé
Y al bajarme, resulta que lo mismo, hay una plancha de cemento, una base de cemento alrededor del pozo. A mano izquierda de los escalones está una puertita como de medio metro, 1 metro, casi no le llega al metro. Y la abrí así nomás, yo muy dura, poquito la abrí. Pero yo no la quise abrir por animales o algo, ¿me entiendes? Que pueda haber. Entonces, con todas las historias que luego me contaron y todo eso, entonces ya fui reflexionando, fui ubicando las historias con lo que yo viví ahí, con lo que yo viví. Entonces digo, eso era. Ahí está la entrada, esa debe ser la entrada. Pero mejor sería, como te digo, ver a Darío Romo, a ver qué dice. Pues mira, lo que te puedo decir que desde que estoy ahí en mi casa, que yo ahí nací, yo en el tiempo no había hospital, nací dentro de la casa, ¿no? Y desde que nací se está hablando del túnel, ¿no? Y desde siempre, pues todos los trabajadores de antes y la gente del pueblo, todos preguntaron por el túnel, ¿eh? Y una de las versiones es que la casa estuvo anterior a la familia, fue una familia Núñez, de Lucas Núñez. Lucas Núñez tuvo ahí en la casa una planta de luz que le vendía luz al pueblo antes de que llegara la CFE. Entonces, de las versiones que Luquitas, hijo de Lucas, que supuestamente él y otra persona, un sirviente, que buscaban el túnel, ellos ya sabían, andaban tras él en el tiempo, ¿no? Y se decía que Luquitas, que están escarbando y Luquitas lo descubrió y se cayó. Entonces que la persona que estaba con él pues le ayudó a sacar, pero quedó un rato adentro. Cuando lo sacaron, pues no dijeron que era lo que había pasado, ¿no? Y entonces que vino el médico, pero era el mismo un médico que lo vio que no le decían que lo que pasaba, porque estaba así Luquita. Y creo que absorbió gas, y que al tiempo murió Lucas de eso. Entre las cosas que platicaban que Luquitas, con el momento en que cayó, que dijo que alcanzó a ver como un pasadizo largo con puertas a los lados y que veía armamento. Aquí en el panteón, ahí está Lucas Núñez en 1936, en la cripta de pegada a la orilla. Pues esa es la versión que vi y que se platicaba que sería de ahí mi casa a la correccional precisamente. Así es. Está en el centro mi casa, está en medio de supuestamente del túnel. Hay varias versiones. Sí, deben de haber sido ciertas porque tenía el poder, tenía todo para hacer y deshacer lo que él quería. Porque no puede ser que tanta gente que lo reafirma con una certeza, con una seguridad, esté equivocada, ¿no? Si hubo túneles, oficialmente del que tenemos más o menos una versión con visos de verdad histórica, es el que hubo entre la Corrección y la casa que posteriormente fue del gobernador Pesqueira, que antes fue ocupada desde luego por otros gobernadores. Yo no creo más que en ese túnel. Ahí precisamente en esos muros de la Corrección, que originalmente no era la Corrección, era un hospicio, era una especie de convento, había monjes, había religiosos. Parece que se vieron en la necesidad, los constructores, de hacer ese túnel como una salida de emergencia quizás. Ufas. Hay una historia muy interesante también de por qué se tuvo que derrumbar ese edificio, porque los agraristas se habían apoderado de él. Entonces hubo que hacer una orden del gobierno, del general Rodríguez, dinamitarlo porque no lo pudieron tumbar con picos y con palas de tan fuerte que estaba, para que se salieran los agradistas y poder construir el edificio. Posteriormente a la demolición del edificio de la Corrección, parece que los mismos trabajadores que se emplearon ahí en demoler esa construcción encontraron vestigios de ese túnel original, pero aparentemente, o hasta donde sabemos, quedó sepultado, quedó ya totalmente fuera de localización.
Debe estar tapada, pero no creo que toda, ¿no? Esa es la versión más apegada a la verdad histórica que tenemos sobre el túnel que hubo en Ures. Desafortunadamente, pues no lo van a poder corroborar en ningún lado, a menos de que les permitan excavar en las dos partes donde sí se sabe que existen. En estos tiempos yo pienso que si mete una retro lo saca. Sin caso que esté corta y una retro lo haga. Pero ¿y qué hago con él? Pues ¿para qué buscar? Para ver nomás, para ver si es cierto que existe el túnel. A lo mejor hay algo bueno ahí, no sé. Para acabar con el mito de que si existen o no existen los famosos túneles, ¿no? Les voy a dar permiso para ver si es cierto lo que decía mi mamá. Hay una vez que nos quite la tentación, nada más miles y miles de evidencias, que sí es cierto, los famosos túneles. Estoy decidido a que me destruyan el camino. Quiero desengañarme a ver si es cierto. Estoy dispuesto. Sí, señor. Está muy fácil de escarbar, porque enseguida está el panteón. Pues. No creo que pase por el panteón, tiene que pasar del panteón a mi casa por ahí, por ese pedazo, porque allá para atrás es puras tumbas, no creo que por ahí haya pasado. Con un 10, 15 metros. Es un sueño. Es un sueño esto. Adelante, hay que seguirle. Ahí va, pues. Y ya de que empecé a ver bolas, piedras ahí, dije yo, ¿por qué pues? Estas piedras no me están sacando de quicio, ¿qué será? Aquí trabajó la mano del hombre, mira. ¿Es cal o qué? ¿O es piedra? No puedo afirmar nada, ¿no?
Pero estas piedras están sospechosas. Aquí, mira. Que él entre aquí, que deje allá. Aquí está muy sospechoso. Él desde ahorita dijo que aquí está muy blandito. Vale más que le pegue una entrada aquí. A la buena y ahí estaba en esa área. Ahorita se vale pensar todo. ¿Pero? Pero qué casualidad que hay ese montón de piedras acomodadas. Y ni más allá ni más atrás hay una sola piedra más que en ese momento, en esta área, en este pedazo. Y puede ser. La esperanza nunca muere. Nunca. ¿Estamos cerca? Es por aquí. No, no puede ser, no puede ser. ¿Para qué dicen eso? Pues la desilusión de mi vida. Sí creía que íbamos a hallar. Sí, andábamos buscando el techo. El techo. No puede ser más hondo. La ilusión creía que iba a ser este día ahora. Pero no. No fue así. Si las cosas fueran fáciles de hacer, cualesquiera las haría. Yo sí creo. Yo creo que es todo, ¿no? Es todo. Y mañana.
que sabemos que existen, Hay muchas evidencias. que hay uno muy grande que está desde la entrada de Ures hasta el municipio, la plaza y la iglesia. Que estaba en la correccional ahí en la escuela, ¿no? Pero no sé en qué parte, no sé. Lo malo es que están escondidos, no los abren, no sé. Hay gente que no sabe esas cosas. Pero dicen que sí es cierto, que sí existe. Pues sí creo yo, porque aquí hay muchas historias de eso de los túneles. Yo nomás vi la puerta y dije, ¿y esto qué será? Ni el caso. Ojalá llegara a ser cierto. Entre muchos habitantes de Ures se ha dado la creencia, la hipótesis, y yo creo que de buena fe, desde luego, de que Ures estuvo cruzado por muchos túneles. Me parece más que nada una fantasía. La historia de Ures cuenta que hay túneles. Quiero saber si es cierto de ese famoso túnel. Es lo que me motiva a mí y a todo el pueblo. La abrí, cerré, me salí. Pues se oyen tantas cosas y tantas cosas pueden ser. Pero nunca se ha llegado a cabo de descubrir uno porque le da miedo descubrirlo. ¿Y cuántos años han pasado y no se ha movido nunca nada? El pueblo fue fundado en 1644. Una zona rica con mucha agricultura y ganadería. ¿Qué no pueden haber hecho siendo capital en aquel tiempo que no había otras cosas? Yo sí creo. Este pueblo, siendo un pueblo colonial, estaba supeditado y estuvo mucho tiempo sufriendo los embates de los apaches, de los yaquis. Que asolaban los pueblos y todo. Bueno, en ese tiempo estaban pues casi en guerra, por decir algo ahí. Pues había muchos indios, dice él. Tal vez por eso hicieron esos túneles. Nada de eso. Los apaches simplemente no atacaban poblaciones formadas, ni siquiera ranchos donde hubiera bastante personal se atrevían a llegar. Ellos eran merodeadores más